Ya. En las hormonas tiroideas hay que recordar que es la primera glándula endocrina que aparece, ¿no? Esta glándula aparece a los 17 días, es una estructura bilobulada, ¿no? Unida a la cavidad bucal por el conducto tirogloso a la 4ª semana. Recuerden que nace en la base de la lengua, ¿no? En la base de la lengua, se hunde por un foramen secum, ¿no? Y ahí se inicia el conducto tirogloso, ¿no? Y eso hasta su lugar de ubicación habitual. La fusión de los esbozos, principal y lateral, ¿no? Y la migración caudal entre 40 y 50 días, ¿no? Y las etapas histogénicas precoloidal, ¿no? Coloidal y crecimiento folicular, que sucede a partir de las 12 semanas. Esto es importante porque es a partir de la 12ª semana de gestación donde la tiroides comienza a producir hormonas tiroideas. Localizada delante del cartílago cricoides, presenta 2 lóbulos unidos por el istmo, está revestida por una fina cápsula fibrosa y pesa más o menos en el adulto de 20 a 30 gramos. Después del cuerpo carotino y el riñón, es el órgano con flujo sanguíneo más elevado, ¿no? Y está inervada por el nervio simpático cervical. Miren cómo es la etapa del desarrollo de la tiroides, ¿no? Primero aparece como un grupo de células localizadas en el suelo de la faringe primitiva, ¿no? Entonces ahí se forma un brote, ¿no? Un brote invisible, y durante este día, del 16º al 17º día, ¿no? Prolifera el brote, se amplía ventralmente, ¿no? Y luego lateral, y se va hundiendo, ¿no? Y se va migrando hasta su posición final a los 40, 50 días, ¿no? Esa es la migración. Esta migración está codificada por genes, o sea, no es por hormonas, es una codificación genética. Y recuerden, creo que también se lo mencioné la vez pasada, esta migración de esta glándula hacia su lugar habitual tiene que llevarse a cabo de todas maneras para asegurar el funcionamiento de la glándula. Si esta glándula no migra y se queda a mitad de camino, no va a funcionar a corto o a largo plazo. Recuerden la ley de la ubicuidad, es decir, cada órgano y tejido tiene que estar en el lugar que le corresponde. Y recordarle que en este caso estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. ¿Okay? Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. Entonces recordar la hormona que se libera en el hipotálamo, ¿cuál es? La TRH, hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Y de ahí estimula a la TSH, que es la hormona tirotrofa o tirotrofina, ¿no? Y la tirotrofina estimula la producción de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Recuerden que la mayor producción es la T4 y la T3 es el 25%, pero sin embargo la forma activa de la hormona tiroidea es la T3, no la T4. Hay una forma también inactiva que es la T3 reversa, entonces, que es una manera de regular la acción de las hormonas tiroideas a nivel periférico. Tienen su propia proteína de transporte, pero la fracción libre es la fracción metabólicamente importante de la hormona tiroidea. Recuerden entonces el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides y quienes comandan esta regulación. Acá está. ¿Quiénes son los sustratos para la formación de las glándulas tiroides? El yodo. Yo les dije la vez pasada también que el yodo acá es importantísimo, tiene que captarse yodo. Y esta captación es comandada por la TSH. La TSH permite captar yodo. Si no captamos yodo, no hay los siguientes pasos. Por eso es que el Perú, en los años, hace más de 20 años, ¿no? Nosotros teníamos zonas de deficiencia de yodo. Y en esas zonas de deficiencia de yodo, por supuesto, la tiroides no funcionaba. Como no funcionaba la tiroides, se elevaba la TRH, se elevaba la TSH y la TSH estimulaba a la glándula tiroidea para que crezca. Entonces, y el crecimiento de tiroides se llama bocio. Entonces, el concepto es bocio significa aumento de la glándula tiroidea. En este caso, el aumento de la glándula tiroidea es por deficiencia de yodo, pero puede haber otras causas de aumento de volumen de la glándula tiroidea. Los siguientes pasos son comandados por enzimas. Miren, la enzima oxidativa más importante, también comandada por la TSH, es la organificación del yodo. Es un paso importante. El yodo, para incorporarse a la tiroglobulina, a la tirosina, tiene que organificarse. Pasa a yoduro y esto se incorpora
y así se va formando los diyodos, los monoyodos, ¿no? Se va acoplando dentro de la tiroglobulina y de ahí salen por proteólisis, también comandado por la TSH, para formar T4 o T3, ¿no? Recuerden, 75% T4 y 25% T3. Mayor producción de T4, menor producción de T3, pero sin embargo, en la periferia, ¿quién es la que actúa? La T3. O sea, la T4 viene al tejido blanco, se convierte en T3 con una desyodasa y comienza el efecto biológico. Entonces, esto es muy importante también recordar. Primero, que se necesita yodo. Segundo, que se necesita estas enzimas para favorecer la organificación, el acoplamiento y la proteólisis. Y tercero, que se necesita también que se forme la hormona libre activa, que es la T3. Pero no se forma de la misma glándula, sino se forma a nivel periférico. Los mismos tejidos, cada tejido tiene su necesidad de T3. Por eso es que tiene actividades de yodasa. Cada tejido tiene diferentes actividades de yodasa porque las necesidades de T3 son diferentes. Entonces, eso sería la razón fundamental para que la glándula produzca solamente T4, porque de esa manera cada tejido asegura su requerimiento de T3. Y también esto se traslada a la práctica. Cuando la tiroides no funciona, si la tiroides no funciona, ¿qué tengo que dar? ¿Qué tengo que dar? Si la tiroides no funciona, ¿qué tengo que dar? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona? Si la tiroides no funciona, ¿qué hormona tengo que dar? Para reemplazar lo que no produce la tiroides. TSH. No, claro. Y dice T3, claro. Lo lógico sería dar T3 porque es la forma activa. Pero se da T4. ¿Saben por qué? Se da T4 porque el organismo, si yo le doy T3, lo hidroliza rápido, lo utiliza rápido. Si le doy T4, lo va a convertir en T3 de acuerdo a su necesidad. Entonces, por eso que todos los pacientes que tienen hipotiroidismo toman T4 nomás, no toman T3. Toman T4 por esa conversión. Cada tejido mide su necesidad de T3 y lo conviertes a T4 que lo ofrecen en T3. Entonces, miren la importancia de esa conversión periférica de T4 en T3. Ahí está la concentración de yoduro, que es un mecanismo de transporte activo. Acá está la retrodifusión pasiva, ¿no? Acá, porque también el yodo que entra puede salir. Entonces, por eso tiene que ser organificado. Entra y sale, hay una retrodifusión pasiva. 3, la organificación, ¿no? Guiada por la peroxidasa, ¿no? 4, el acoplamiento, ¿no? Acá ustedes pueden ver el acoplamiento de las yodotirosinas. 5, la liberación de tiroglobulina, ya con las hormonas acopladas, ¿no? Acá, alcaloide, ¿no? 6, la porpinocitosis, sale toda la tiroglobulina repleta de compuestos tiroideos, ¿no? Y después viene 8, ¿no? La fagocitosis y la liberación digestiva de estas componentes hormonales, ¿no? Formados especialmente, ¿qué cosa? T3, T4, pero fundamentalmente 75% de T4 y 25% de T3. Y no olviden la conversión periférica de T4 a T3, que es por una desyodasa. La desyodinación periférica es importante y eso depende de cada tejido. Acá, para recordarles que el sodio tiene que ver con la incorporación del yodo. Este es un sistema SIMPORT, es decir, un sistema que incorpora sodio y yodo para trasladar el yodo, ¿no? Dentro de la tiroglobulina, ¿no? ¿Y eso quién es la que codifica? La TSH. La TSH mediante qué? Miren, la proteína G. La TSH actúa a través de la proteína G. Y esto hace que entre el yodo con el sodio, ¿no? Entonces es importante el papel del yodo, importante el papel de la TSH, que también va a tener otros efectos, ¿no? En la liberación, va a tener efectos en la codificación, ¿no? Entonces esto es lo que no se debe olvidar, cómo es este sistema de cotransporte entre el yodo y el sodio. ¿Qué tejidos captan yodo? La mucosa gástrica, la tiroides, el riñón y la glándula mamaria lactante. Recuerden que puede haber un pool de yodo, pero el único que lo capta y regula la concentración de yodo es la tiroides, la única. ¿A través de quién? De la TSH. La TSH es la que favorece la entrada de yodo. Ahora, por otro lado,
la misma cantidad de yodo hace que los receptores, estos transportadores, se cierren o se abran. La sobrecarga de yodo evita que se capte yodo. Y eso es lo que le dije también, creo a usted, el reflejo de Wall-Chaikov, ¿no? Si yo doy sobrecarga de yodo, disminuyo la captación y disminuyo la síntesis de hormonas tiroideas. Y eso fue descrito hasta en niños, ¿no? En niños antiguamente les lavaban el cordón umbilical con soluciones yodadas, asépticas, les lavaban, aspiraban yodo, o sea, absorbían el yodo y sobrecarga de yodo inhibía su tiroides fetal y producía hipotiroidismo transitoriamente. Entonces, para que vean ese fenómeno biológico es importante recordar. Y miren cómo este eje hipotálamo hipófisis tiroides de alguna manera hay dependencia entre el eje hipotálamo hipófisis tiroides de la madre y del niño. Miren, la TRH atraviesa la barrera placentaria, la TSH no. Las hormonas tiroideas sí atraviesan la barrera placentaria y también las inmunoglobulinas, ¿no? Y pueden afectar la función tiroidea fetal. Ahora, la tiroides tiene diversas funciones, pero una de las funciones quizás más importantes y más olvidadas es su mecanismo que favorece la adaptación del niño cuando nace. Miren, cómo la TSH está baja en la etapa pre de la vida intrauterina. Y después que nace el niño, sucede un pico de TSH. Este pico de TSH estimula un pico de T3 y estimula más aún la producción de T4. O sea, a esto se llama en fisiología tiroidea la oleada de hormonas tiroideas que tiene todo niño al nacer. ¿Y por qué sucede la oleada de hormonas tiroideas? Es para activar el motor de la vida, porque el niño tiene que vivir independiente, la frecuencia cardíaca, la respiración y sobre todo conservar la temperatura. Porque las hormonas tiroideas favorecen la liberación de calor. Recuerden que las hormonas tiroideas van a las proteínas desacoplantes que están en ¿dónde? ¿Dónde están las proteínas desacoplantes? En la cadena respiratoria. ¿Y qué hacen? Desacoplan la fosforilación oxidativa, la formación de ATP. La energía no se forma como ATP, sino la energía se libera como calor. Y ahí viene el aumento de la temperatura. Entonces el niño es capaz de regular su temperatura. En cambio, un niño que nace antes de tiempo, un niño que nace con 1 kilo de peso, no es capaz de regular, no tiene oleada de hormonas tiroideas, por eso lo meten a la incubadora, porque no es capaz de mantener su temperatura corporal en las primeras horas de vida. Para eso sirven también las hormonas tiroideas. El humano requiere todas las hormonas tiroideas para su crecimiento y desarrollo. Existe pasaje de T4 de la madre al feto, ¿no? Y prácticamente las primeras semanas, ¿no? Depende del origen de la madre hasta que el niño comienza a producir sus propias hormonas, ¿no? Es indispensable para el desarrollo cerebral, es muy importante, ¿no? Existe una estrecha relación entre el desarrollo cerebral y la T4 materna, ¿no? Y la producción total se inicia hacia la mitad de la gestación, ¿no? Y se hace suficiente a la 36ª semana. Todo es el orden de desarrollo. ¿Qué pasa cuando no desarrolla la hormona tiroidea? Miren, la glándula tiroidea, miren, niños con hipotiroidismo congénito, que después reciben hormona tiroidea y no sostienen bien la cabeza, tienen estrabismo. Ahí está el foramen. Ahí nace, en la base de la lengua se une y se forma el tirogloso. En la base de la lengua, ahí nace. Ahí está, es una niña que tiene una tiroides que no terminó de descender, miren. La niña se le quedó acá, se le quedó el punto acá. Y esa es una tiroides ectópica, porque no terminó de descender. Y como no terminó de descender, no funciona adecuadamente. Por eso tenía hipotiroidismo. Entonces, ¿el tratamiento cuál será acá? Esta niña tenía TSH elevada, T4 baja y el bocio ectópico acá. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Quirúrgico o médico? Quirúrgico. ¿Quién dice médico? ¿Nadie? ¿Es quirúrgico o médico? Miren la fisiopatología. Creció el tejido porque incrementó la TSH. ¿Por qué incrementa la TSH? Porque bajó la producción de hormonas tiroideas. Entonces quiere decir que baja hormona tiroidea, incrementa la TSH y la TSH provoca bocio. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Médico o quirúrgico? Médico. ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Termina de comer. T4. Si le dan T4, normaliza la T4, baja la TSH y esto disminuye. Y ahí disminuye. ¿Ve? ¿Disminuyó? Ahí está. Es la misma niña. Está toda coqueta, miren ahí. Y ahí también con sus aretes.
Y ahí está la tiroides, miren la tiroides, ¿ven la tiroides? Ahí está en la base de la lengua, acá, en la base de la lengua. Ahí está, en la base de la lengua. A esta chiquita le iban a operar por tumor de la base de la lengua, le querían sacar la tiroides. Por eso es importante la fisiopatología, pero para comprender fisiopatología tenés que conocer fisiología y bioquímica. Hay un orden en todo. Este que tiene fases de pánico, pues así se llama, fases de pánico, está asustado, es un Graves neonatal, o sea, un hipertiroidismo. Ahí está su bocio. Bocio, recuerden que es glándula tiroidea aumentada de tamaño. Y este pues no tiene nada que ver con tiroides, es un problema de traoides. Bien, las hormonas tiroideas circulan unidas en un 75% a una globulina de transporte, 20% unida a la albúmina y 5% a la albúmina ligadora de tiroxina. La T4 tiene 10 veces más afinidad por la proteína de transporte que la T3. Y así circula. El metabolismo de las hormonas tiroideas, por conjugación o desaminación, eliminan, o por ruptura de enlace también, se eliminan las hormonas tiroideas del organismo, ¿no? Acá participan varios órganos, como el hígado, el riñón, ¿no? O también derivando a productos como el ácido acético, el ácido propiónico, ¿no? O por dehidratación. Recuerden que hay formas inactivas también, ¿no?, de hormonas tiroideas que de alguna manera ayudan a regular la concentración en sangre. Mecanismo de acción. Ahí no vamos a quedar. El